Hola chicos, buenas tardes. Eh, Vamos a continuar con la metodología que hemos venido trabajando. El día de hoy, domingo, vamos a estar resolviendo unos ejercicios. Uno de estos nos los propuso un compañero de ustedes y otro es un ejercicio que habíamos planteado desde la clase, desde la jornada de esta semana, que no lo habíamos alcanzado a desarrollar. Entonces me parece que es un ejercicio interesante. Entonces vamos a darle solución en este sentido. Empecemos con este ejercicio que nos lo preguntó un chico y va relacionado con el tema que estuvimos viendo durante esta semana, que les recuerdo que era principalmente el tema de ecuación de ligadura de cuerdas y que nos iba a permitir a nosotros hallar una relación entre las aceleraciones. También les recuerdo que nuestro principal interés no es tanto la resolución del ejercicio numéricamente, sino más bien el análisis, el planteamiento analítico del ejercicio. Entonces, de pronto nos centremos mucho en el análisis, en saber qué es lo que sucede y dejemos a un lado un poco el planteamiento numérico. Sin embargo, intentaremos siempre plantear las ecuaciones y que lo único que quede sea algo algebraico. Y de esa forma vamos a poder desarrollando más ejercicios, ¿sí? Sin tener que de pronto invertirle tanto tiempo a la resolución de estos. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con este, que nos dice que en la figura 5.66 las poleas y las cuerdas son ligeras, es decir, nos están diciendo tienen una masa casi despreciable, ¿cierto? Nos dicen que todas las superficies son sin fricción y que las cuerdas no se estiran. Recordemos que esto último de que las cuerdas no se estiran es lo que nosotros llamamos como cuerdas ideales, igual que las poleas que no tengan masa. ¿Sí? Es un planteamiento que nos permite a nosotros utilizar las poleas como transmisoras de movimiento sin entrar tanto en detalle en un análisis de las mismas. Ya más adelante pues estudiaremos un poco más cuando las poleas tienen masa, cuando analicemos su rotación, pero eso ya es casi en el último corte. Nos dice que cómo se compara la aceleración del bloque 1 con la aceleración del bloque 2, ¿sí? Explique su razonamiento. Nos dicen que si la masa del bloque 2 es 1.3 kilogramos, encuentre su aceleración dependiendo de la masa de M1. ¿Listo? Evalúe su respuesta para M1 igual a 0.55 kilogramos. Sugerencia: puede encontrar más fácilmente el inciso C antes que el inciso B. ¿Sí? Es decir, nos están diciendo es más sencillo hallar la aceleración cuando la masa 1 vale 0.55 antes de dejarla dependiendo de la masa 1. Ya miraremos qué es lo que sucede. Y luego nos dice qué sucedería, ¿sí? Que predice el resultado del inciso B si M1 es mucho menor que 1.3 kilogramos. Entonces, recordemos que en este tipo de ejercicios, como nosotros empezamos a abordar, es entender qué es lo que sucede acá, ¿sí? Nosotros sabemos que esta masa, por el hecho de que está en una ubicación vertical, ella va a tender a bajar, y esta masa M1, por el juego de poleas y de cuerdas, sabemos que si esto baja, esto se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Nos piden hallar una aceleración, ¿sí? Y también nos piden hallar aceleración en función, nos permite hallar una relación entre las aceleraciones y también nos piden hallar los valores de la aceleración en términos de la masa. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que cuando queremos hallar relación entre aceleraciones, lo podemos hacer mediante fuerzas en algunos casos, pero va a ser un poco más largo. Lo principal es mediante una relación entre cuerdas, ¿sí?
ligadura de cuerdas que nos permite a nosotros hallar la aceleración. Entonces sabemos que vamos a tener que hallar eso. Y como nos piden la masa, sabemos que vamos a tener que usar las ecuaciones de movimiento de Newton que nos permiten relacionar todas las fuerzas, ¿sí? Dentro de esas fuerzas estará la fuerza gravitacional del peso, de ahí es de donde obtendremos la masa. Y nos permite relacionar fuerzas con aceleraciones. Entonces podemos iniciar con el movimiento, con la ecuación de ligadura de cuerdas, ¿sí? A partir de este punto, que sería nuestro punto fijo, ¿sí? Si lo queremos hallar, podemos decir que esto es x1. A partir de este eje podemos decir acá que esto es x2, ¿sí? Y este valor nos vamos a dar cuenta que está entre dos puntos que son fijos, va a ser una constante. Entonces, para desarrollar decimos que la longitud de la cuerda, si tomamos todo positivo en esta dirección y todo negativo en esta otra dirección, entonces ¿qué vamos a tener? 2 veces x2, ¿sí? Más la constante menos x1. Despejando acá, vamos a tener que esto es igual a una constante igual a 2x2 menos x1. Y derivamos 2 veces con respecto al tiempo. Nos va a dar que 2 veces la aceleración de 2 es igual a la aceleración de 1, ¿cierto? Ecuación de ligaduras nos permite hallar esta relación entre las aceleraciones. ¿Listo? También nosotros sabemos, ese sería el inciso A, ¿cierto? ¿Cómo se compara la aceleración del bloque 1 con la aceleración del bloque 2? Explique su razonamiento. Pues realizamos el razonamiento mediante ecuación de ligaduras, ¿sí? También, ¿cómo lo podríamos explicar? Podríamos decir que si queremos que este bloque, ¿sí? Si lo hacemos de pronto un poco analíticamente, que este bloque baje 1 metro, ¿sí? Nosotros sabemos que para que haya bajado 1 metro, esta cuerda debe tener 1 metro más y esta cuerda 1 metro más, ¿sí? Por lo tanto, esta cuerda, ¿cuánto se debió haber estirado? Entonces esta cuerda se debió haber estirado 2 metros, ¿listo? Entonces eso es como lo que nos relaciona. ¿Por qué 2 metros? Porque debe ser 1 metro para acá y 1 metro para allá. Entonces también lo podemos hacer así. Quizás al principio no es tan sencillo de ver y genera otras confusiones. Por eso el método de ligadura de cuerdas es como el más sencillo y que nos permite entender todo. Entonces tenemos esto, ¿sí? Vamos a tener esta relación entre las aceleraciones. Lo segundo que nos preguntan es la aceleración del bloque 2, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que si queremos hallar esta aceleración del bloque 2, vamos a tener que hallar un análisis de fuerzas. Entonces vamos a tener acá nuestra masa M1, que ya tiene una fuerza de la tensión T1, tiene un peso y tiene una normal de 1. ¿Listo? Podemos nosotros pasar esto pues, a un diagrama de cuerpo libre y también indicar que este cuerpo tiene una aceleración hacia este lado. ¿Listo? Pasando esto a un diagrama de cuerpo libre, entonces vamos a tener el peso, la tensión, la normal y la aceleración. Y que si nosotros planteamos nuestras ecuaciones de movimiento de sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Que vamos a tener, que es igual a masa 1 por aceleración, es decir,
tensión 1 igual a masa 1 por aceleración. ¿Por qué no hallamos sumatoria de fuerzas en Y? Porque obtendríamos la normal, pero no tendríamos ningún otro resultado. ¿Listo? Acá para este caso podemos, si se acuerdan como habíamos dicho de fuerzas, podemos tomar este bloque, ¿sí? Y decir que en esta dirección está el peso y acá una tensión 2, ¿sí? Que es la tensión de este cable. Y que él va a tener una aceleración para abajo. O también podemos plantear que él tiene un peso, bueno, el peso, la tensión de 2 y la aceleración, ¿sí? Pero también podemos plantearlo de esta forma. Tomar todo esto como si fuera un cuerpo y decir que yo tengo el peso de 2 ¿sí? Y que acá tengo la tensión de 1 y la tensión de 1, ¿cierto? Es como si cogiésemos esto. ¿Por qué razón se puede tomar así? Porque esta cuerda es una cuerda constante que no varía. Entonces estos dos cuerpos actuarían como un solo cuerpo. ¿Listo? Si lo hacemos así, nos ahorraríamos el análisis de la polea. Si lo hacemos de esta forma, le tenemos que agregar el análisis de la polea, que nos dice que T1, digo que T2 es igual a 2T1. Entonces si nosotros nos damos cuenta, T2 es igual a 2T1, lo mismo que tenemos acá. Entonces ya depende de ustedes cómo lo vean y cómo se les haga más sencillo. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, entonces tendríamos, bueno, acá me faltó la aceleración. Tendríamos el peso de 2. Tendríamos 2 veces la tensión de 1 y la aceleración de 2. Y que si nosotros planteamos nuestra sumatoria de fuerzas en Y, positivo para abajo, igual a masa 2, aceleración de 2, ¿qué fuerzas tendríamos? Tendríamos el peso de 2 menos 2 veces la tensión de 1 igual a la masa 2 por la aceleración 2. ¿Listo? Acá nos damos cuenta que si queremos hallar cualquier aceleración, vamos a tener que despejar la tensión 1. Entonces acá nos quedaría m2 por g igual igual a m2 por aceleración de 2 más 2t1, pero recordemos que t1 es m1 por a1, entonces más m1 por a1. ¿Listo? Recordemos que acá lo que nos preguntan es la aceleración del bloque 2 dependiendo de la masa m1 del bloque, ¿sí? Entonces, como lo queremos es hallar la aceleración de 2, entonces despejamos la aceleración de 1, sabiendo que la aceleración de 1 es 2 veces la aceleración de 2. Por lo tanto, tendremos m2 por la gravedad igual a m2 por la aceleración de 2 más 4m1 aceleración de 1. ¿Listo? Aceleración de 2, perdón. Despejamos esto, nos quedaría que la aceleración de 2 es igual a la masa 2 por la gravedad sobre masa 2 más 4 veces masa 1. ¿Listo? Entonces ahí obtendríamos este valor, ¿sí? El que nos preguntan, encuentre su aceleración, ¿cuál? La del bloque 2. Dependiendo de la masa m1, ¿sí? Luego nos dicen evalúe su respuesta para el numeral 0.55, entonces para m1 igual a 0.55, entonces sencillamente acá sería reemplazar con valores y luego nos preguntan qué sucede, qué predice el resultado del inciso B si m1 es mucho menor que 1.3. Entonces recordemos que la masa 2 es 1.3
Esto es 1.3, esto es 1.3. ¿Qué pasa si esto es mucho menor? Básicamente sería, digamos acá, que es mucho, mucho, mucho menor, ¿sí? Entonces digamos que esto es casi cero. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos masa 2 por la gravedad sobre la masa 2. Obtendríamos básicamente que la aceleración del bloque 2 es la gravedad, ¿sí? Es como si decir que cuando la masa m1 es muy pequeña, que lo que es mucho menor, ¿sí? Prácticamente es como si esta masa m2 estuviese en caída libre. Y es lo que nosotros también podemos observar cuando nosotros, si nosotros soltamos esto, tenemos esto acá, pero a esto le amarramos una canica, ¿sí? Algo muy muy ligero, pues esto cae prácticamente en caída libre. ¿Listo? Entonces acá ya simplemente sería despejar, chicos, pero lo importante es que nosotros siempre que leamos sepamos qué nos preguntan y mediante qué forma lo podemos hallar. Y el otro ejercicio era este que lo habíamos dejado planteado y que nos decía que en un juego de parque de diversiones consiste en una plataforma circular giratoria de 8 metros de diámetro, donde los asientos de 10 kilogramos están suspendidos en el extremo de las cadenas sin masa de 2.5 metros. Cuando el sistema gira, las cadenas forman un ángulo θ igual a 28.0 grados con la vertical. Nos preguntan cuál es la rapidez de cada asiento, y segundo, dibuje un diagrama de cuerpo libre de un niño de 40 kilogramos que viaja en un asiento y encuentre la tensión de la cadena. Entonces, lo primero que nos dicen es, pues eso es como un movimiento circular, ¿cierto? Vamos a analizar acá, digamos, a la persona, ¿sí? Al asiento. Entonces, este será nuestro eje de rotación. Perdón. Primero nosotros sabemos que como ellos están en un movimiento circular, ellos sí o sí van a tener una aceleración centrípeta, ¿cierto? Es decir, ellos van a tener una aceleración hacia el centro de la trayectoria. Y recordemos que el centro de la trayectoria siempre es con respecto al punto donde están girando. Eso es lo más importante, chicos. Ellos con respecto a qué punto están girando, con respecto a este punto, ¿sí? Es el punto donde ellos están girando. Entonces, lo primero que nos preguntan es la rapidez de cada asiento. Si nosotros recordamos, ¿cómo podemos nosotros hallar la aceleración de cada asiento? Entonces, la aceleración de cada asiento nosotros la podemos relacionar mediante la aceleración centrípeta, ¿sí? Nosotros recordamos que la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿sí? Si nosotros ya tenemos el radio y la aceleración centrípeta, vamos a poder tener la velocidad. También la podemos hallar si tuviésemos una velocidad angular, sería un poco más sencilla hallarla. Pero en este caso no me están dando eso, solamente me están dando fuerzas, ¿sí? Como lo son el peso y algunas dimensiones que nos van a permitir hallar el radio de giro de nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, para eso lo que vamos a necesitar hacer principalmente pues es un análisis de movimiento circular en el que tengamos en cuenta nuestra aceleración centrípeta, ¿correcto? ¿Cuál sería nuestro cuerpo en análisis? La persona, sí, el niño, el bloque. Entonces, si nosotros analizamos acá con respecto a nuestro eje, vamos a pintar con rojo lo que fuese, digamos, digamos que este sería nuestro radio de 8 metros. Un segundo, chicos. Este sería nuestro radio de 8 metros. Y esta sería la tensión de nuestra cadena. ¿Listo? Que nosotros sabemos que mide 2.5
metros. También, entonces, nuestro cuerpo sería un bloque acá. Listo. Y entonces, a partir de acá, nosotros sabemos que nuestro radio de giro es esta distancia, ¿sí? Porque él está girando con respecto a este punto. También nos mencionan que él tiene un ángulo θ acá, ¿sí? Entonces, cuando nosotros planteamos acá lo de aceleración centrípeta, este es el radio que necesitamos. Acá ya lo podemos hallar porque sabemos que va a ser 8 metros más esta componente, que ahorita la vamos a hallar. Y lo único que nos quedaría es saber cuál es la aceleración centrípeta. Para eso, entonces, primero planteamos nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas son las que tenemos? Tenemos un peso, ¿sí? Para abajo. Vamos a dejar como peso. ¿Qué va a hacer? Si acá lo miramos, el peso va a ser igual al peso del asiento, bueno, a la masa del asiento más la masa del niño. Y todo esto por la gravedad. Entonces, acá tendremos nuestro peso. Dependiendo de cuánto pese el niño, más o menos peso va a tener. Segundo, nosotros sabemos que acá tenemos una cuerda, entonces vamos a tener una tensión, ¿sí? Y como nosotros sabemos que este ángulo está ahí, va a ser este mismo ángulo, ¿sí? Por ángulos alternos internos. Y finalmente, como él está en un movimiento circular, sabemos que él va a tener una aceleración centrípeta hacia el centro. ¿Listo? Entonces, si nosotros pasamos eso a un diagrama de cuerpo libre más limpio, ¿qué vamos a tener? Tendremos el peso. Un segundo, chicos. Vamos a tener el peso, vamos a tener en este lado la tensión, que esto tiene un ángulo θ, y vamos a tener que este cuerpo tiene una aceleración hacia el centro. ¿Listo? Entonces acá indirectamente ya estamos nosotros hallando nuestro punto B, ¿cierto? Dibuje un diagrama de cuerpo libre de un niño de 40 kilogramos que viaja en un asiento y encuentre la tensión de la cadera. Entonces, para hallar la velocidad, primero vamos a necesitar que hallar todo el resto, ¿sí? Este diagrama de cuerpo libre, bueno, lo podemos de pronto acá mejorar, ¿sí? Para hacer un poco más explícito que estamos hablando de un niño. Entonces sería la masa del niño más la masa del asiento por la gravedad. Pero eso lo vamos a llamar el peso. ¿Listo? Bueno, por la gravedad. ¿Listo? ¿Qué ejes vamos a tomar nosotros? Entonces recordemos que lo más recomendable es tomar ejes en la dirección de nuestra aceleración. Entonces ese sería nuestro eje X y este sería nuestro eje Y. Por lo tanto, si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas en X, bueno, en Y igual a 0, positivo para arriba, que vamos a tener la tensión por esta componente, como queremos esta componente y está adyacente a nuestro ángulo. Un segundito, chicos. Sí. Como queremos hallar esta componente y está adyacente a nuestro ángulo, entonces sabemos que es la tensión por el coseno de θ menos el peso, igual a 0.
Si nosotros de acá despejamos, vamos a tener que la tensión aquí va a ser igual al peso sobre el coseno de teta. Y nosotros sabemos que el peso aquí es igual. La masa del niño más la masa del asiento por la gravedad sobre el coseno de teta. ¿Listo? Entonces, de esa forma podemos hallar nuestra tensión. Y ahora sí, si ya conocemos el valor de la tensión, vamos nosotros a poder hallar la aceleración centrípeta, y con la aceleración centrípeta vamos a poder hallar el radio. Entonces, acá vamos a tener una sumatoria de fuerzas en X igual a la masa. ¿La masa de qué? La masa total, ¿sí? Por la aceleración centrípeta. ¿Cuál es la fuerza? Sería la tensión por el seno de teta, ya que la componente de la tensión es esta, ¿sí? La que va en X, igual a la masa total por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Si nosotros despejamos acá, que tenemos que la tensión es masa total gravedad seno de teta sobre el coseno de teta igual a la masa total la velocidad al cuadrado sobre el radio. Podemos cancelar los términos de la masa y acá nos va a quedar gravedad tangente de teta igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Por lo tanto, si queremos hallar la velocidad, vamos a tener que es RG tangente de teta y la raíz de todo esto. Ya finalmente habíamos dicho que necesitamos hallar este radio, entonces queremos hallar esta otra componente, y nosotros sabemos que para hallar esta componente, ¿qué va a ser? La hipotenusa, 2.5 metros, y queremos hallar el lado que está opuesto a mi ángulo. Entonces, como está opuesto, voy a usar seno de teta. ¿Listo? Entonces, ¿el radio qué va a ser? El radio va a ser igual a 8 metros más 8 metros más 2.5 por el seno de teta, ¿sí? Ese sería el que reemplazamos acá. Entonces, ante mi pregunta de cuál es la rapidez de cada asiento, entonces ya la podemos hallar, sería sencillamente reemplazar. La segunda pregunta que nos dice: dibuje un diagrama de cuerpo libre de un niño de 40 kilogramos que viaja en un asiento y encuentre la tensión de la cadena. Entonces, este sería nuestro diagrama de cuerpo libre y la tensión sería esta de acá. ¿Listo? De esa forma podríamos resolver este ejercicio. Como se dan cuenta, es un ejercicio de movimiento circular en el que tenemos que tener muy en claro el hecho de nuestra aceleración centrípeta, la dirección en la que va y los procedimientos que normalmente nosotros usamos para poder calcularla. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, esos dos ejercicios resueltos que teníamos la intención de resolver, y uno de ellos fue uno que un compañero suyo nos pasó como una duda. Les recuerdo que se suscriban al canal, que ante cualquier duda que tengan nos la pueden enviar en los comentarios del video o del directo, o a través del formulario de Google también nos lo pueden hacer llegar esta información. Recuerden suscribirse y compartir esos videos, chicos. Espero que tengan una feliz tarde. Hasta luego.